Hola, estimada e ignota audiencia. Me voy a presentar. Soy Gumersindo Andrés López, decorador y diseñador de vestuario, y nací en Cartagena un 26 de marzo del año 38. Me trajeron mis papás a Madrid. La llegada de mi familia a Madrid me recordaba siempre cuando veía la película de Michelangelo, no Michelangelo Antonioni, la de Visconti, Rocco y sus hermanos, porque era la misma llegada de Rocco y sus hermanos a Milán, pues era la mía con mi papá, mi mamá, mi abuelita y el canario. Eh, Nada, llevo una vida normal, normalísima, pero desde niño me llevaron al cine mis papás y primero estuve trabajando en un banco, no me gustaban los números, y me metí en el cine, pero no en producción, porque no me gustaban los números. Entonces la primera puerta que se me abrió fue la decoración. Cuando salí del banco, porque tenía un contrato por 18 meses, nada más, porque era para sustituir a los que se habían ido a la mili y tenían el puesto fijo. Entonces, de alguna manera me enteré de dónde vivía Sigfrido Burman, al que yo admiraba de haberlo visto, sus maravillosos decorados en La locura de amor y en Pequeñeces y todo eso. Y entonces en su casa me dijeron que estaba rodando en CEA, que me fuera a verle a CEA. Estaba rodando él allí una película que se llamaba La tirana, con Paquita Rico y la Nuria Espert. Y entonces me presenté a él, dije que yo quería trabajar en el cine, que me gustaba la decoración. Y entonces él me dijo, oye, ¿por qué no vas a la escuela de cine? ¿Te matriculas en la escuela de cine? Pues mire usted, no me puedo matricular en ninguna escuela porque yo lo que necesito es trabajar. Bueno, pues luego lo que puedo hacer es hablar con los de producción o sea, los de construcción de decorados, Asensio, y que aprendí de pintor, tirando el carrito como empecé yo, me dijo él. Ah, pues yo encantado de la vida. Y quedé en esa situación de haber podido entrar como pintor de construcción en una de las empresas aquellas. Cuando llego a mi casa y se lo estoy contando a mi madre, pues viene un vecino amigo que era electricista y me dice, oye, mira, que he estado en casa de don Pedro Schill, que es decorador, le he hablado de ti y me ha dicho que va a empezar una película que te presentes a él. Y entonces cambió, el destino me cambió. En vez de ir otra vez a recurrir al señor Burman, pues recurrí al señor Schill. En efecto, Schill iba a empezar una película había terminado una película con Ana Mariscal, que era la Carlota, e iba a empezar La Quiniela. Y para ello, pues me dijo que fuera a su casa unos cuantos días, para ponerme a prueba. Mi prueba es que yo no sabía nada, yo era verde como el trigo verde y me gustaba mucho el cine, pero no sabía nada de nada. Entonces me puso en un tablero a dibujar y me acuerdo que había un dibujo especial de un decorado rococó y me hizo borrar como unas 30 veces una voluta. Y luego me dijo, quiero que usted piense que yo no digo lo que me dijo, pero que usted se dé cuenta porque le hago borrar 30 veces la voluta. Pues esto para mí fue un percutor, o sea, tenía yo que ser exigente conmigo mismo y saber qué es lo que estaba bien. La segunda prueba me hizo hacer una maqueta del puente sobre el río Kwai. Me dijo, vaya usted a ver la película, tome usted las notas que quiera que pueda y me hace usted una maqueta como si fuera para un escenario de un teatro y que todas las noches se hunde el puente y en la otra representación tiene que otra vez que el puente surgir. Pues ya me fui a ver el puente sobre el río Kwai, me tomé toda la serie de notas y empecé a darle al magín a ver qué es lo que podía hacer con aquello. En fin, hice la maqueta, era más sencillo de lo que podía parecer y probablemente quizá por la sencillez de su montaje es por lo que también le gustó. La segunda prueba. La tercera prueba fue que fuera directamente a localizar el interior de una comisaría de Madrid, que me pusiera al habla con el comisario y que tomara nota de lo que era el interior de una comisaría de Madrid. Lo que había, desde el botijo al retrato del caudillo, a la barandilla que él separaba, a todo. Bueno, pues fui a una comisaría que había en Cuatro Caminos y
Y el hombre, el comisario, me atendió muy bien y me dijo, sí, sí, porque muchas veces se ven errores, que se cometen errores de que no son las cosas como son y tal y cual. Y esa fue la tercera prueba. Y luego ya la cuarta fue directamente ir al estudio y ver cómo se montaba un decorado y todas esas cosas. Y luego ya me pasó, él mismo me habló de mí a Teddy Villalba y ya pasé con Teddy Villalba. Y fue, en el año 59 pasa la tuna. Y después ya empecé a hacer de dibujante. Y fue en el 59 La corista. En el 59 La bella Mimí. Estas tres de José María Elorrieta como director. En el 60 La reina del Tabarín de Jesús Franco. En el 60 La fornarina de José Luis Madrid. En el 61 Canción de cuna de José María Elorrieta. Y en el 61 Esa pícara pelirroja de José María Elorrieta. Con Elorrieta hice los primeros 10 años de mi carrera prácticamente con este director. Hice Las tres espadas del zorro, dirigida por Ricardo Blasco, y que fue ya mi primera película en exteriores y como solitario del departamento. Y nos tocó ir a rodar a La Rábida, y allí en La Rábida pues había una escena, que había una procesión y no sé qué, no sé cuánto. Y a mí, que me gustaba mucho lo de salir haciendo cameos, pues fue mi primer cameo. Me vestí de fraile, pero lo hice sobre todo porque me habían prestado en el mismo monasterio una cruz gótica, una cruz alzada gótica, y digo, esto no se lo dejo yo a nadie. Y salí con todo el miedo del mundo llevando la cruz. En Cromwell he estado también de ayudante de decoración, y esa fue una película muy interesante y muy apasionante, porque se rodaba todas las batallas de la película en el Alto de Urbasa, en Alsacia. Los decorados se rodaban en Londres, yo a Londres no me tocó ir, pero sí me tocó diseñar y vigilar la construcción de unas carrozas que salían, y unos cañones y unos morteros y tal y cual. Y hay una historia bonita, graciosa, de que había 6 morteros. A mí a la hora de rodar me adjudicaron a la segunda unidad. Yo estaba siempre con la segunda unidad para atender el rodaje. Entonces el director de la segunda unidad quiso hacer un plano con los 6 morteros y 6 cargadores de los morteros, y no había material para cargar, no había dotación para cargar los morteros. Entonces se lo dije al ayudante de dirección, y, ay, ¿por qué? No sé qué. Digo, mira, no está decidido por los que tenían que decidir, y así como todo lo demás está hecho, pues para estos 6 morteros no hay ni bayetas, ni bayonetas, ni nada, no hay nada. Pero pregúntale al director cuánto tiempo cree que puede tardar montando el plano. Entonces le preguntó, el otro, el director americano, pues, una hora. Entonces, como yo tenía un camión lleno de material, de todo tipo de material, y 6 o 7 atrecistas de muy buenas, o sea, muy manitas, cogí, me fui a mi camión y me organicé las 6 dotaciones de los morteros. Y cuando llegué 3/4 de horas más tarde con la dotación de los morteros, pues se quedaron todos asombrados. Y dijo el director, pues no decía que no se podía rodar, porque no estaban. Se dice al director que no estaban, pero están, que los acabo de hacer. Cuando en el hotel me recibió mi jefe inmediato, que era Herbert Wells, ayudante a John Stoll, pues le tuve que confesar que yo trabajaba en el cine español y que teníamos que hacer cada día por lo menos un milagro, y ese día había sido ese milagro, pero tenía medios para hacer ese milagro. Y luego en el 73, pues la que probablemente es la película que para mí ha sido el reto de mi vida, que es El reporte, de Michelangelo Antonioni. A mí, yo estaba en mi casa y un día me llaman por teléfono de Barcelona. Me llama Suay, Moño Suay. Oye, ¿puedes venirte a Barcelona? Que hay una película de Antonioni que queremos que te presentes, tal y cual. No, pues, ¿a quién hay que matar? Dije. Entonces salí y me fui a Barcelona. Y me fui a Barcelona pues vestido como un Gainsborough, todo de azul, con corbata, perla. Y llego allí y estaba de moda ya
el hipismo. Y me encontré a todo el equipo de la película de Antonioni vestido de hippie. Entonces empecé a desnudarme, me quedé en mangas de camisa, pidiendo perdón. Ay, lo siento mucho, vengo en pequeño burgués, lo siento mucho. Ya me contratan, no me dan ni siquiera el guión, pero me dicen que al día siguiente tenía que partir para Argelia a hacer la primera localización. Bueno, pues el decorador que estaba previsto para esa película, el decorador español, porque había un production designer que había trabajado ya con Antonio otras veces, que era Piero Poleto, y entonces, pero el otro señor, no voy a decir el nombre, estaba ya muy mayor, y como tenían que mandarlo allí al Sáhara y todo eso, pues estaban un poco temerosos de que no. Y entonces Muñoz Suárez le dijo a Antonio, oye, pues el de casa, que vamos a hacer una película con él y tal y cual, de las de terror, pues puede ir. Y entonces me llamaron por eso. Eh, entonces tuve que pedir permiso para volver a Madrid, para terminar yo mis asuntos en Madrid, y al día siguiente me presento allí en Barcelona, para salir a localizar a Argelia. Llegamos a Argelia y en Argel me dan por la tarde libre y a las 8 de la mañana por la mañana en el lobby del hotel para ir a la localización. Pues yo pensaba como en Almería, a las 8 de la mañana. En el hotel te sales, te coges el coche, coges carretera y llegas a las dunas donde sea. Y el coche va al aeropuerto. Y todo ese viaje fue del mutismo más grande y más británico que yo puedo recordar. En el aeropuerto cogemos un bimotor, nos montamos allí, después de 2 horas y pico de vuelo, aterrizamos en medio del Sáhara y cuando salimos del avión es la primera vez que yo he notado el calor de verdad de lo que es un desierto. Bajamos del avión, le digo a Lynn, ¿hemos llegado ya? No, tenemos que hacer una pausa y coger otro. Muy bien. Hacemos la pausa, cogemos otro avión, otras 2 horas y pico de viaje y llegamos a otro sitio, donde había una especie de hábitat de la gente que estaba cuidando de los oleoductos y tal y cual, y por lo menos allí había posibilidad de un poco de aire acondicionado y no sé qué. Pero allí nos cogió un jeep con un Sherpa y un ayudante de Sherpa, que cuando el Sherpa me vio y yo llevaba un gorrito italiano para el sol, se echó a reír, me lo quitó y me puso un turbante, que es lo que hay que llevar en el desierto. Y me puso un turbante. 10 horas de jeep, hasta que llegamos a la localización definitiva, que era un antiguo fuerte de cuando la dominación francesa, se llamaba Fort Polignac, y de lo que se trataba era de allí se rodaba el exterior del sitio, un hotel de mala muerte y no sé qué, unas tiendas de los hombres azules, no sé qué, y lo que había que reproducir era el decorado ese en España, que se iba a montar en las dunas de Almería. Bueno, pues llegamos al sitio y entonces yo digo, bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer? Tienes que tomar medidas de esto. Yo no sabía nada del guión, no me lo habían ni siquiera dado el guión. ¿Qué tengo que hacer? ¿Reproducir esto? Pues me pongo ya a trabajar ya. Y cogí mi metro y mi cámara. Yo me había llevado una cámara de fotos y un Super 8, que entonces lo que había era el Super 8, y con eso me estuve trabajando el tiempo que tuve y tomé toda suerte de notas y demás. Salimos de allí de vuelta y tuvimos que parar también por la noche en medio del desierto. Y luego ya llega el avión ese bimotor, nos montamos en el avión y adormilado, de pronto noto que un aeromozo se tira encima de mí a mirar por la ventanilla porque el motor de este lado estaba echando chispas. Otro susto, pero estaba tan cansado que, bueno, pues a lo mejor me muero, que sea lo que Dios quiera. Y con eso llegamos
a España, o sea, a Argelia y a España. Y llegamos a Barcelona. Y allí es cuando por primera vez vi a Antonioni, porque en todo ese periodo Antonioni había estado en Alemania rodando unas escenas que había que rodar en Alemania. Y un día nos presentamos, tal y cual, y, y ya empezamos a tener una especie de contacto que yo lo tenía a través de su production designer, o sea, de Piero Poleto. Llegamos a Almería y yo me empecé a construir el decorado en las dunas, que se llamaban las dunas de Almería, y lo construí tal cual era, o sea, lo mismo era. Cuando le pedí a Piero que me marcaran si quería móviles o techos, no, tal y como lo has visto se construye. Es como si estuviéramos allí, pero estamos aquí. Y así fue. Había un equipo de construcción que venía de Italia y bueno, se construyó el decorado sobre una plataforma de cemento, porque claro, se rodaba con sonido directo y había que tener el suelo que no hiciera eco. Y este aquí que los forillos eran las dunas naturales que se veían a través de unas persianas, de unas puertas y de unas ventanas, pero no tenían el mismo color que la arena de Fort Polignac, pues teníamos que con un aspersor pintar todos los días las dunas para que tuvieran ese ligero color. A mí todo eso me apasionaba, porque me apasiona siempre el rigor. Y bueno, ya empieza la historia maravillosa del famoso plano final con la West Ham, que es la que me dio ocasión también de visitar Londres por primera vez, porque yo como decorador y que había tenido que hacer el decorado donde iba a pasar la escena, pues tuve que ir a Londres para hablar de ello a los de la West Ham, porque se había presentado un pequeño problema, que la cámara iba dentro de una esfera, pero el chasis no cargaba nada más que 7 minutos, y a lo mejor el plano, según se había medido, pues eran 10 o más, una cosa de esta. Entonces Antonioni quería que yo lo viera allí hasta qué punto, y si no, pues tener que inventarnos otra manera, un traveling, pero un traveling a pedacitos, o sea, era muy difícil. Finalmente la cámara se pudo cargar con el chasis necesario y ya se montó el decorado. El decorado se hizo delante de la Plaza de Toros de Pueblo Vera, allí en Almería. La historia era que la cámara iba colgada de un riel en el techo, se acercaba muy lentamente hacia una verja que había, cuya verja estaba cortada, porque la cámara salía. Al salir de la verja lo enganchaba una grúa de 30 metros que estaba fuera para hacer una elipsis con la misma cámara alrededor de la plaza y volver otra vez al mismo sitio. Bueno, cuando lo contaba eso a los de la cámara, pues decían que está loco este hombre, porque por lo visto la webcam esa se había usado únicamente en una película de Hitchcock, que era Frenchy, y que era pues la subida de una escalera, que no era lo mismo que todo este sistema. Bien, pues yo para montar el decorado me compré la ruina de una casa almeriense, el suelo, las puertas, las ventanas, todo, para que fuera todo real, y se montó el decorado. Tan real quedó que había algún turista que pasaba pensando, se figuraba el Hotel La Gloria, y algún turista despistado paraba por allí como si hubiera habitaciones, ¿no comprendes? El plano se tardó, me parece que fueron 2 semanas en rodarlo, porque había que rodarlo a una hora determinada, que era el mediodía, y siempre había alguna. El niño que no corría a su tiempo, los 2 coches que no entraban a su tiempo. No sé, siempre faltaba cualquier cosa. Salieron, por lo visto, 3 copias, o sea, 3 tomas buenas. Y aquella noche cayó una tormenta impresionante, pero ya el plano se había hecho y la película se había terminado. No salgo en los carteles de crédito porque la productora española no me puso, pero aparte de mi memoria y fotos que tengo yo dentro del decorado, tengo un contrato que dice que soy el art director
del reparto. Al principio salir era muy difícil, pero no yo, cualquiera. Ahora en los créditos sale hasta una vecina del que barre el plató, pero entonces no. Entonces no. Tú ves una película antigua americana y a veces no te ponen ni el nombre del figurinista. Y si el figurinista es muy famoso, sí, te ven Gowns o Costume, no sé qué, pero no, los créditos han sido siempre, sobre todo durante años, solo para las principales estrellas. Después sí, después ya sí, se salen los créditos y demás. Hay una cosa que es muy importante, que yo encontré trabajando con los americanos, que era que te respetaban como profesional. A ti te habían contratado para hacer eso y eras eso, y eras el responsable. Allá después, si las cosas no eran... Porque también en Cromwell me pasó una cosa curiosa, estando en la segunda unidad, pues había la escena era una tienda, la tienda del rey, que llegaba un caballero y se bajaba del caballo y saludaba al que estaba en la puerta, y como el que dirigía era un americano de los de Western, pues coge y saluda con el chambergo puesto, así, marcando el saludo americano de los marines. Entonces yo le dije al ayudante y decía, eso no puede ser, no puede ser, no puede ser. ¿Cómo que no puede ser? Que no puede ser, que eso no es de entonces, eso es desde después. Y entonces me dice, bueno, coge un coche de producción, y aquí es donde digo lo del respeto al puesto. Yo era un simple ayudante de decoración. Pues llego a la primera unidad, me acerco a Ken Hughes, que era el director de la primera unidad. Mire usted, en la segunda unidad ha pasado esto y tal y cual. ¿Sabe lo que me dijo Ken Hughes? ¿Tú de qué estás allí? Hombre, estoy asistiendo al rodaje de la segunda unidad. Pues tú dile lo que tienen que hacer. Y lo que tienes que hacer, eso tienes que decir yo. Eso fue respeto al personaje. Yo me podía haber equivocado, pero de momento yo estaba desempeñando un puesto que debía ser respetado. Y eso lo descubrí con los americanos en Cromwell, el director. Porque con el director es con el que tú tienes que servir la película al director. Y tienes que decirle al director y darle confianza al director. Una vez me dijo Summer, yo la primera película que hice con Summer, me dijo, oye, me gusta mucho trabajar contigo y además no me das miedo. Y, hombre, soy feo, pero tanto como me dar miedo. Dice, no, quiero decir que tienes la impresión de que vas a rodar, que no te vas a quedar sin rodar. Bueno, pues para mí eso fue un elogio, ¿no? Porque tienes que hablar y enterarte bien y tal. Y bueno, pues es así. Yo he trabajado con directores difíciles como Juan Guerrero Zamora, que tenía fama de difícil. Yo hice con Juan Guerrero Zamora Los mitos. Y entonces lo primero que hice fue preguntarle si tenía fobias, a colores o a formas o tal igual, porque hacía también el vestuario. Me dijo, no me pongas lunares, no quiero ver ningún lunar. Bueno, pues ya lo sé. Bueno, ya me lo dijo Piero Poletto, que el director de fotografía retrata lo que le ponen delante. Cuando hicieron El desierto rosso, que todo el mundo hablaba de la maravilla del bosque gris, decía que era gris porque lo pintaban de gris el bosque. Bueno, yo he tenido buenos amigos de directores de fotografía, pero siempre hay una lucha muy constante. Y es porque todo el mundo se cree con posibilidades de opinar y tú no puedes opinar de fotografía, porque tener, como llamamos, el huevecito. Y un día se lo dije yo a un director de fotografía. Bueno, se lo dije a Poppy, a Porfirio, rodando que me he llevado maravillosamente con él siempre, ¿no? Y le dije, mira, yo me equivoco en un decorado, se entera toda la profesión y me suspenden, adivines. Tú te equivocas, como yo sé de quién ha pasado, y en una serie de televisión, que hubo que repetir la fotografía de toda una semana de trabajo, y la culpa la tiene el laboratorio. Y el etalonaje, porque el que lleva el huevecito eres tú. Fíjate la diferencia. Y el diputado, pues, fue también bonita de hacer y difícil, porque era justamente una época, pues eso, aquí pone el 77, pero el 77 sería el estreno, la película se hizo en el 76.
y yo tuve que reproducir todo, porque entonces todavía no nos dejaban entrar a rodar en el Congreso, y tuve que reproducir el podio donde se ponen los ministros, o sea, los congresistas a hablar, y luego los escaños donde están los políticos, lo tuve que hacer. En decorado. Y también, y luego vestir a los geos, y a todo esto, entonces no había internet. O sea, tenías que ir buscando revistas, buscando periódicos, no sé qué, cogiendo. Pues yo tengo un dossier hecho de policías desde que era pequeño, pero a base de recortes de periódicos y de revistas. Y para hacer estos geos, como tenía que hacer el vestuario, y además tenía que hacer truco, porque si pasaba algo, se viera que no eran robados a la policía, sino hechos especialmente por la sastrería Cornejo para la película. Como yo ahora vivo en la Puerta del Sol, pero entonces no vivía. Entonces estaba en la Puerta del Sol todavía la Dirección General de Seguridad. Entonces yo me acercaba por allí, como ellos estaban allí de retén, salían a tomar algo o al kiosco que había enfrente de la Mallorquina, y yo me ponía al lado mirando libros o mirando periódicos, pero lo que estaba era mirando al guardia cómo iba, dónde llevaba la pistola, cómo era el cinturón, cómo eran las botas, el casco, el pañuelo, todo así. Y así lo conseguí. Tan bien, y lo digo no por falsa modestia, que rodando precisamente en el rastro una escena de violencia de estos policías con los alborotadores, los mismos policías de verdad que hay o que había entonces una comisaría allí en la ribera de Curtidores, y hablando con ellos me decían, ay, estos son de pega. ¿Cómo que de pega? Que no son policías, macho, que estos están vestidos por la película. No, pues está muy bien, pues por eso se hace, para que esté muy bien. Claro. Primero iba, en principio, por un mes y luego estuve más tiempo, ¿no? Allí estaba de decorador Fernando Sáenz, un amigo mío, y entonces él ya se quedó más tranquilo, estaba muy agobiado. Pero claro, también te encuentras con situaciones de trabajo muy distintas. El curro, o sea, es de allí, de la tierra, o era de la tierra, y tenía muchas manos allí para entrar y tal. Y estaban los milikis, los soldados haciendo de peones nuestros, ¿sabes? Los pobres pues, eran milikis, pero no les podías exigir más cosas. Había un decorador que era escenógrafo del teatro de allí, de Montevideo, que se llamaba Masai. No, Masa. Y es el que llevaba a los milikis. Y yo le llamaba Masai o sea, Masa y sus Masais. Y que tardaban un siglo en pintar una habitación y cosas por el estilo. Y el Popi se reía muchísimo con estas cosas. Y en esta situación de allí, pues yo descubrí cosas muy nuevas para mí. Por ejemplo, el hemisferio, que es otro, cuando miras al cielo, pues ves otras cosas. Y el lenguaje. O sea, yo me quedaba maravillado en Montevideo oír hablar a la gente, el español que hablan. Yo con Regueiro, el primer encuentro fue con las pícaras, que hacía uno de los capítulos, la viuda valenciana, y ya veías que era otro mundo, otra mente y otra cosa. ¿Entiendes? Los otros 4 directores, pues muy bien. Incluso Chumi Chómez, pues era muy divertido, que es el que hacía lo de la lozana andaluza con la vedette famosa. Y bueno, pues en esto de la vida valenciana era otra visión y otra cosa. Y conectamos muy bien. Y cuando empezó a hacer el Padre Nuestro, o sea, iba a hacer el Padre, me llamó. Y empezamos a... Y es probablemente el director con el que más he hablado y más he preparado y más he hecho la película. O sea, la película te gustará o no te gustará, pero lo que sale es lo que hemos querido que salga, la verdad. Y pasó con el Padre Nuestro y luego con Madre Gilda. Pero de ir por la calle, tomarnos café, pasear por el Retiro, una libreta en el bolsillo. Venga, Gumer, di tus paridas. Y empezó a largar paridas. Esto me interesa. Y apuntaba.
Eso sí. Y luego de eso se sacaba un extracto para cualquier detalle, para cualquier detalle. Tenía que vestir a Franco de todas las veces que salió y lo llevaba, o sea, y se hizo la ropa, según él. Y luego también, pues lo que te digo, me ha gustado muchísimo el rigor, porque me lo han enseñado los con los que he estado, y sigo gustándome el rigor, o sea, ¿qué quiere que le diga? Pues me fui a un coleccionista de medallas que tenía tienda abierta en la calle Mayor. ¿Qué podía llevar este militar en esa época? Y me hizo una lista entera, yo le alquilaba luego esas medallas y eso estaba metido en un sobre y colgado en la ropa de cada... La sastra sabía que aquello era sagrado, o sea, no se podía sacar una medalla y ahora me la pongo, ¿no entiendes? Estas cosas. Y luego hay una cosa divertida que quiero contar. Franco tenía en su dormitorio, nos rodamos en el Pardo, en el auténtico Pardo y en el auténtico dormitorio de Franco y en su sala de reuniones y tal. Bueno, Franco tenía en su dormitorio la mano de Santa Teresa. La mano de Santa Teresa la tenía él la mano estaba metida en un relicario, tal y cual, y la tenía en su dormitorio allí, en el Pardo. Entonces yo hice la mano de Santa Teresa para que la tuviera, pero la hice yo con mis manos. Cogí un codillo de cerdo, nos lo comimos un amigo francés y yo, y con el hueso lo momifiqué. Y una vez momificado el hueso, pues que una urna la metí dentro, una mano de plata, joyas, tal. O sea, hice algo parecido a lo que era el brazo de Santa Teresa y estaba allí en el rodaje. Luego el director se lo llevó a su casa porque estaba enamorado de la mano. Pero cuando recogíamos material, porque nos íbamos ya habíamos terminado, salió corriendo un guardia de seguridad detrás de la sastra. ¿Dónde va usted? ¿Dónde va usted? Pues voy a sastrería. ¿Qué lleva usted ahí? Dice, pues la mano de Santa Teresa, pero no sé qué usted que es la buena. Si aquí ya no queda la buena. Del que puedo estar más contento quizá es de los que menos ha fijado la gente, que es el de Garci Jordi Juan. Porque es un trabajo difícil, nada lucido y que ha sido muy bien comentado por los colegas. Porque el otro era de época, con Pamela en sombrilla, no sé qué. Y ese era muy difícil. Quizá ahora no, pero durante mucho tiempo sí. Pero para no salir en los carteles y para que se metieran contigo. O sea, por ejemplo, problemas con los operadores, con el color y con la luz y con no sé qué, todos. Es difícil el vestuario y es un trabajo muy poco agradecido en el sentido de que, bueno, ahora no, porque ahora hay gente estupenda. Mismamente Pedro, este chico que esto fue nominado al Oscar, ¿no? Con Los Miserables. ¿No? Me parece un trabajo espléndido, ¿no? Pero es lo mismo. Yo discutía con el señor Guerrero Zamora, que hizo mucha televisión. Es lo mismo, tú pones en imagen y lo mismo da que la veas en una cajita así que en una pantalla. Y lo mismo da que se grabe en una cinta así que en un celuloide así. Ahora que es todo digital, pues más igual, es más igual. O sea, la expresión es la misma. Lo que pasa es que el tiempo pasa también por el cine. Me gusta el cine que se hacía cuando se estaba inventando. Ahora ya está inventado. Pero cuando tú ves una película de Orson Welles, por ejemplo, los magníficos Manderson esos, y ves cómo está hecha y cómo está montada, esto hay que aprenderlo. O Clarence Brown en el cine mudo, con Greta Garbo. Así se contaba, ¿y cómo se contaba? Y había que contar eso y lo contaban. Es contar en un plano lo que tienes que contar sin más nada. Sin más nada. Y eso lo puedes hacer en el cine y en la televisión y en un vídeo casero. O sea que, para mí, la imagen, o sea, lo que cuentas en imagen, lo que menos importa es el soporte o el modo de exhibición o de proyección. Diría que he sido bastante consciente de dónde he estado. Me he sentido privilegiado por hacer lo que quería.
No lo que me hubiera gustado más, porque si hubiera tenido voz, hubiera sido tenor cómico de zarzuela. Pero como canto como un grillo afónico, pues entonces me he dedicado a la decoración y al vestuario. Pero muy contento de 45 años de profesión que me ha dado una vida libre, además. He sido libre, he hecho lo que me ha dado la gana. Y no me he dejado morder de nadie. O sea, yo he discutido mucho con directores y más que con directores, con jefes de producción. Jamás con un subalterno.